Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en Íntima Devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook e Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. Hola, buenos días, Dios les bendiga. Soy el pastor Nicolás Jr. y los saludo en el nombre de nuestro Dios. No es cualquiera, es nuestro Dios, el Señor Jesús, a quien amamos, a quien servimos y por quien esta mañana nos reunimos de manera virtual aún, para recordar su nombre, su sacrificio, pero sobre todo para reconocer que le estamos esperando porque Él es nuestro Salvador. Quiero pedirle que abra su Biblia, por favor, en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1. Vamos a leer unos cuantos versículos allí. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, y nos vamos a dirigir al versículo 29. Leemos en el nombre de Jesús el Señor. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: «Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije: después de mí viene un hombre que es superior a mí porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua». Juan entonces declaró: «Vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo». Y Juan dice lo siguiente: «Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios». Que esta mañana sea algo diferente. Queremos pedirte, ponte en pie ahí donde estás, en tu casa. Si tienes a tu familia cerca, tómalo de las manos a cada uno y levantemos nuestras manos y nuestro ser delante del Señor. Dios y Padre nuestro, hoy estamos celebrando culto a ti, no como algo litúrgico ni ritual, ni como algo que debemos hacer permanentemente por cumplir un vacío espiritual o emocional. Hoy lo estamos haciendo en el poder de tu Espíritu, proclamando en medio de nosotros a Jesús el Señor como nuestro Rey, como nuestro Dios, y nos unimos a la declaración de Juan cuando dijo: «Este es el Hijo de Dios». Señor Jesús, hoy establecemos en este medio que tu nombre es el único digno de toda gloria y alabanza. Hoy establecemos este espacio de tiempo como una oportunidad para dedicarte culto, celebración, alabanza y adoración solo a ti y solo a tu nombre. Por el poder de tu Espíritu, hoy abrimos nuestras bocas y nuestro ser para honrarte, porque ahora tu Espíritu nos ha enseñado a adorarte en espíritu y en verdad. No hay otro nombre, no hay persona en esta iglesia ni en este culto más importante que tú. Tú eres el dueño y Señor de la iglesia y por eso nosotros hoy te adoramos. Venimos ante ti para derramar nuestro ser, para entregar nuestras coronas y también para presentar nuestra humanidad en humildad, Señor. Nos presentamos necesitados de ti, por eso permite que hoy tu palabra nos llene, que la alabanza llegue hasta tu presencia y que tu iglesia sea fortalecida. He orado a ti, mi Padre Celestial, en el dulce y único nombre de Jesús el Señor y por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Bienvenidos a esta celebración de culto al Señor. Cantemos con júbilo a quien vive por los siglos de los siglos. Hoy ante tu altar
nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Y será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Y será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Y será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Y será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi
te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor. Pecado fue a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mandó el Consolador, Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré.
del más hondo abismo, del más hondo abismo te te alabaré desde mi corazón. desde mi corazón. Fuerte o débil esté, Fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra. Tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más alto lugar, del más hondo abismo, del más hondo abismo te te alabaré desde mi corazón. desde mi corazón. Fuerte o débil esté, Fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra. Tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra. Tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. No podemos perder el regocijo que tenemos en esta mañana, producido por el Espíritu Santo. Esto es algo que viene de adentro hacia afuera. Y de esta manera vamos a presentar, a dedicar nuestras ofrendas delante del Señor, a mostrarle al Señor que Él ha sido bueno y que nunca ha faltado con su provisión, porque lo recibido de sus manos, de eso le entregamos, aunque Él es el dueño de todo. Padre de la gloria, muchas gracias, porque este es un tiempo también de regocijo, a través del cual nosotros, tus hijos, mostramos que has sido fiel con nosotros y nos has dado tu provisión todo el tiempo, nunca ha faltado. Por eso tú, siendo el dueño de todo, a ti también te debemos estas ofrendas y estas alabanzas, mi Señor Jesús. Recíbelas con agrado, porque a través de estos dineros también te alabamos a ti. Acéptalas, porque han sido consagradas a ti y sagradas serán. En el nombre de Jesús, el Señor, por el poder del Espíritu Santo, a ti, Padre Celestial, el honor y la gloria. Amén y amén. Bueno, hemos tenido un buen tiempo de adoración y de alabanza, deseando que pronto nos podamos encontrar para que juntos levantemos nuestras manos en adoración al Señor. Y ya casi lo vamos a hacer. Estamos esperando con prudencia unos días más, pero esta prudencia no es falta de fe. Estamos haciendo todo esto por cuidarle a usted, por compasión a usted, por amor a usted como iglesia del Señor. Pero ya casi nos vamos a encontrar. Ahora hemos llegado a un momento muy especial. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Y hemos orado durante todos estos días pidiéndole al Señor que cada predicación sea de edificación para usted.
Así que por favor tome su Biblia, su libreta de apuntes. Aquí en la pantalla van a estar apareciendo los textos bíblicos para ayudarle a usted a recordar. Pero recuerde además que quien escribe aprende más. Así que los voy a dejar esta mañana en compañía de nuestro pastor, el reverendo Nicolás Ocampo Jiménez. Y primero, entonces, antes que él pase a este lugar, vamos a levantar nuestro cántico que siempre reconocemos como la entrada a este tiempo tan especial de la enseñanza de la palabra del Señor. Este es un momento muy feliz. Este es un momento muy feliz. Vamos a escuchar su voz. Mi corazón está dispuesto. Díselo al Señor fuerte. Ven, Señor, y háblame. Los dejo en compañía de nuestro pastor, el reverendo Nicolás Ocampo Jiménez. Un abrazo. Dios les bendiga. Muy buenos días para todos. El Señor Jesús les bendiga, familia, íntima devoción y demás personas que siguen a esta hora esta señal. No saben lo complacido y lo gozoso que estoy de poder en esta mañana, después de escuchar esta alabanza tan especial, después de pasar este tiempo tan hermoso en la presencia del Señor, poder traerles, servirles la palabra de Dios. Me alegra mucho, de verdad, que sin merecerlo el Señor eterno me haya concedido este favor de poder predicar su eterna palabra, y anhelo que el Espíritu Santo te instruya a ti y te permita recibir esta palabra con la claridad con la cual yo deseo también predicarla, de manera que todos seamos edificados, seamos confortados, seamos fortalecidos, seamos enseñados por la palabra de Dios. Voy a pedirte el favor, abras tu Biblia en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 29 al 35. Cuarto evangelio. Los evangelios son 4: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En el cuarto evangelio, o sea, en el Evangelio según San Mateo, puedes abrir ahí en el primer capítulo, y en el versículo 29, el apóstol Juan nos va a hablar de otro Juan, de Juan el Bautista, que está mostrándonos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y leo en el nombre majestuoso del Señor Jesús. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije: después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan declaró: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende, o sea, el Espíritu Santo, y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Padre de la gloria, muchas gracias. Señor, después de haber leído esta porción de las Sagradas Escrituras, nos queda, Señor, esa certeza de que tú, siendo Dios, te hiciste hombre y a manera de cordero para ser sacrificado, viniste a darnos la salvación, esa que ninguno, por ningún medio, podía alcanzar. Solamente tú, Jesús, haciéndote cordero, así como cuando
Dios proveyó de un cordero para el holocausto a nuestro padre Abraham en reemplazo de su hijo Isaac. A nosotros nos has dado la salvación por medio de este cordero. Te ruego que nos permitas, al mirar el perfil, no porque dudemos de él, sino para que lo conozcamos mejor, podamos aferrarnos a él y no perderlo de vista y seguir sus pisadas, porque aunque no sepamos o no veamos hacia dónde nos lleva, más bien sabemos que nos lleva a un lugar seguro, como todo un buen pastor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Perfil del Cordero de Dios. Y como lo acabo de decir en la oración, no es que estemos dudando de él, sino que es muy bueno que sepamos esos matices, como se presenta el Cordero de Dios, Jesús el Señor, para darnos salvación. Antes que nada, quiero decirte que en el antiguo tiempo y sobre todo en el mundo, en la parte mediterránea, en la clase semítica y más que todo en el pueblo de Israel, un cordero es el sustituto de un hombre. Es decir, da un cordero por su vida. En vez de ser condenado él, en vez de ser sacrificado él, pone un cordero en reemplazo por su vida. Así que esta figura era muy conocida y ampliamente practicada en el pueblo de Israel. Cada vez que iban a redimir sus pecados, entonces, en vez de ser sacrificados ellos, sacrificaban un cordero y así ellos salvaban su vida. Los hebreos o los israelitas originalmente eran un pueblo nómada, es decir, se mantenían de un lugar a otro, iban de un lugar a otro. No eran sedentarios, sino que iban transportándose por diferentes regiones. Ellos tenían gran aprecio por el cordero, por su aprovechamiento de la carne, la lana y la piel. Todo sirve del cordero. Es más, el cordero es considerado un animal puro. En hebreo, kosher, una comida kosher, una comida sana, y se puede comer en la religión judía sin ningún reparo y sin ninguna animadversión por la carne de este animal. En el Antiguo Testamento existen referencias a sacrificios religiosos de los judíos con corderos sin lacra, es decir, sin ninguna suciedad, sin ningún ingrediente que pudiera contagiar el animal y contagiar también al pueblo. Eso lo hacían más que todo, la práctica del sacrificio del cordero era en las fiestas de la Pascua o como se dice en el hebreo, en la fiesta de Pesaj. El cordero, por el color genérico de su lana, su juventud, es decir, es lo más tierno del rebaño, y su docilidad es representado desde la antigüedad como un símbolo casi universal de dulzura, de inocencia, de mansedumbre y de pureza. ¿Cómo se representa a nivel universal? ¿Cómo se conoce un cordero? ¿O con qué características se le califican? Que es un animalito muy dulce, muy inocente, muy manso y muy puro. También es de resaltar que no se conoce ninguna sociedad que le haya atribuido una simbología negativa. Nadie ha hablado mal del cordero. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, es el único completamente profético y tiene estrecha relación con los profetas del Antiguo Testamento, ampliando y profundizando su mensaje, ya que el más sublime cumplimiento de toda la profecía bíblica constituye el centro del Apocalipsis. ¿Quién es el más sublime cumplimiento de la profecía bíblica? Permíteme decirte, no es una nación, no son tampoco las naciones, tampoco son los sucesos que están ocurriendo.
como lo dice la gente cada que hay una hecatombe, una tragedia a nivel mundial. Eso tiene unos niveles apocalípticos. No es un hecho, no es un acontecimiento, no es una nación, no son las naciones, tampoco entonces son los sucesos. El más sublime cumplimiento de la profecía bíblica es una persona, y esa persona es Jesucristo el Señor. Diga conmigo, el más sublime cumplimiento de la profecía bíblica es Jesucristo el Señor. ¿Por qué? Porque es el Cordero de Dios quien está en el centro del Apocalipsis. Por eso es muy necesario que nos ocupemos de la expresión el Cordero. El Cordero nos muestra al Hijo de Dios en su obra en la cruz del Calvario, en la cruz del Gólgota. Ahí lo está diciendo Juan el Bautista. Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo logró este Cordero sin abrir su boca, sin abrir sus labios, sin atestiguar en contra de nosotros. Lo logró en la cruz del Calvario. Por lo tanto, mis amados hermanos y amigos, es inconfundible y al mismo tiempo maravilloso que en el Apocalipsis encontremos en 7 matices o facetas o hechos la revelación del carácter y la obra del Cordero de Dios. Esto no quiere decir que el Cordero sea mencionado tan solo 7 veces en Apocalipsis, no. El Cordero es mencionado 32 veces, tú lo puedes encontrar en tu Biblia, 32 veces en el Apocalipsis, solamente en el Apocalipsis el Cordero de Dios es mencionado 32 veces. Lo que sí quiero hacer en esta mañana es que voy a tomar los 7 matices del carácter y de la obra del Cordero que están representados en primer lugar por la sangre del Cordero. En Apocalipsis 5, versículo 6 dice: entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos. Mira qué majestuoso esto. Y yo quiero que el Espíritu Santo nos interne por unos instantes allá en esta escena, de la cual vamos a aprender mucho en esta mañana y nos va a permitir aferrarnos mucho más y amar mucho más y creer con toda certeza en Jesús el Señor. Dice Juan: entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un Cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Gloria a Dios. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Este Cordero se acercó. Mira esto, capítulo 5, versículo 7. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. ¿Has visto alguna vez una corte de estas magnitudes? 4 seres vivientes, 24 ancianos postrados delante del Cordero, de ese símbolo de dulzura, de ternura, de limpieza, de transparencia. Y cada uno tenía un arpa, gloria a Dios, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y entonaban este nuevo cántico. Esta es una canción nueva. No sabemos las melodías, no tenemos partituras. Sabemos sí los instrumentos. Va a haber arpas allí. Y la canción dice de la siguiente manera: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre, aleluya, compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. O sea que de
todas las naciones, de todas las etnias, de todos los idiomas, de todos los pueblos, conocidos y desconocidos, y de toda nación, hay un producto, entre comillas, que es la iglesia, que ha sido comprada con la sangre del Cordero de Dios derramada en la cruz del Calvario, la sangre de Jesús. Tiempos atrás, muchos años atrás, lo que estaba escrito en este libro, nadie lo podía abrir, estaba sellado totalmente. Por eso Juan nos escribe ahí en Apocalipsis que al ver esta escena de este libro sellado, que nadie podía abrir, él lloraba mucho, porque Juan seguramente, como estudioso de las Sagradas Escrituras, había leído también lo que nos dijo muchos años atrás el profeta Daniel en el capítulo 4, o el capítulo 12 y versículo 4 de su libro. Tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta la hora final, pues muchos andarán de un lado a otro en busca de cualquier conocimiento. Qué tremendo esto, con razón lloraba Juan al ver que nadie podía abrir este libro. Pero el Cordero de Dios que había sido sacrificado sí fue autorizado, tuvo la dignidad y tuvo el respaldo de Dios para abrir ese libro y romper sus sellos a ver qué era lo que estaba escrito ahí. Estamos en la hora final. Luego, en el capítulo 12 y versículo 10 de Apocalipsis, nos sigue hablando el apóstol Juan, que es el escritor de Apocalipsis. Luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido. Mira que somos vencedores por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Amados hermanos, hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Hemos sido comprados a precio de sangre. Somos la gente más valiosa, más costosa que pisa este universo. Por eso estos y nosotros no podemos valorar tanto esta vida como para evitar la muerte, porque nos espera una patria mejor. Somos el propósito eterno de Dios. Por eso es que, como dice el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios, en él, en este Cordero sacrificado, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. Y tú me dices, ¿qué es redimir, pastor? Redimir, te lo resumo de esta manera, es más o menos así. Es la acción de liberar a alguien de un sufrimiento o de un castigo. Es la acción, mira lo que hizo Cristo por nosotros al derramar su sangre en la cruz del Calvario. Nos liberó del enemigo, nos liberó del sufrimiento, de esa ausencia eterna en el infierno, de la condenación, ausencia de la presencia del Señor. Nos liberó del castigo que Dios tiene destinado para los desobedientes y para los que se oponen a su evangelio y a su palabra. Esta palabra también puede referirse, la palabra redención, al hecho de adquirir. Qué lindo esto, lo que Dios hace, de adquirir o de recuperar algo que se había perdido o se encontraba embargado. Nosotros estábamos embargados por Satanás, estamos sometidos a sus cadenas, estamos sometidos a todo el mal, a la mentira, a la práctica desenfrenada del pecado. Oh, pero Cristo Jesús con su sangre nos redimió
y nos cambió de estado. Nos sacó de la esclavitud del enemigo y nos trajo al reino de su luz admirable. El apóstol Pablo también, que nos da la claridad y nos permite a nosotros que pensemos en la importancia de la redención del Cordero de Dios, escribiéndole a los colosenses y a nosotros también en el capítulo 1 y versículo 19 de su epístola, dice: porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud. Hay personas que dicen que tienen la plenitud del Espíritu Santo. No. Una cosa es recibir el Espíritu Santo, otra cosa es ser bautizados con el Espíritu Santo y otra cosa es ser llenos del Espíritu Santo. Pero la plenitud de Dios solamente está en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud. ¿En quién? En ese Cordero de Dios. En el capítulo 1, aquí donde estamos, de Colosenses, versículo 20, nos dice el apóstol Pablo: y por medio de él, o sea, de Cristo Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Gloria a Dios, la sangre del Cordero, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. No es que los disfraza o los tapa, nos limpia de todo pecado. 2. Vamos a ver en este perfil del Cordero de Dios que este Cordero también tiene un libro, el libro del Cordero. Capítulo 13, versículo 8 de Apocalipsis. A la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. El que tenga oídos, que oiga. Y tú me dices, entonces, solamente la creación del mundo fue hace 2000 años y algo más que el Señor fue sacrificado. No, es que Dios conoce el final desde el principio, como nos lo dice por boca del profeta Isaías. Todo esto ya lo había vivido Dios. Él ya conoce el final. El final es conocido por Dios desde el principio. Por eso nos está diciendo el apóstol Juan, escribiendo ya en el versículo 9, el que tenga oídos que oiga. No está hablando de la percepción de los sonidos que entran por estos órganos que tenemos como orejas. No, él lo que está diciendo es que tengamos el oído listo para oír lo que el Señor nos quiere hablar a nosotros. Por eso es que esto no lo discierne una persona que no sea espiritual, que no sea guiado por el Espíritu Santo. No lo entiende. Además, dice el versículo 27 del capítulo 21 de Apocalipsis: nunca entrará en ella, en la Nueva Jerusalén, nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. El libro de la vida es el libro del Cordero. Allá todo está anotado. En el antiguo tiempo, inclusive hay una parte donde Moisés, el siervo de Dios, le está diciendo a Dios: mira, Señor, y si este pueblo no va a obedecer, y si este pueblo no te va a seguir, y si este pueblo no te va a acatar, bórrame de tu libro. Porque en el antiguo tiempo no se escribía o no se tenía la tinta como se tiene hoy, mucho menos, obviamente, se tenía algún computador en el que no era sino copiar y eliminar. En el antiguo tiempo se escribía y la tinta era compuesta por hollín. ¿Has oído esa palabra hollín? O tizne, eso que expele el carbón, y también eso se le juntaba, se le mezclaba con agua. De manera que al escribirlo quedaba una tinta negra, sí, pero era muy vulnerable a que con algún pañito húmedo se pudiera borrar. Con un trapito húmedo se pudiera borrar. En el libro del Cordero, aquí está escrito, es con tinta indeleble.
Por eso el anhelo de nosotros debe ser siempre decirle al Señor, y díselo tú ahí también: Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida, que es el libro del Cordero. 3. Vamos a ver, porque el Cordero, este que fue escupido, este que fue maltratado, este que fue insultado, este que fue sacrificado, también tuvo apóstoles. El Cordero y los apóstoles. Capítulo 21, versículo 14 de Apocalipsis. La muralla de la ciudad, está hablando de la Nueva Jerusalén para donde vamos, para donde nos va a llevar el Señor con mucha complacencia. Tenía 12 cimientos en los que estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. En la numerología bíblica, que no es asunto de azar ni numerología de brujería, sino que tiene un simbolismo muy especial. El número 12 es tanto literal como simbólico a la vez. Es cierto que son 12 las tribus de Israel y 12 los apóstoles del Cordero, pero el número 12 también simboliza la plenitud de algo totalmente acabado, de algo totalmente llevado a cabo. Las 12 tribus de Israel, como está escrito, no te puedo dar este estudio ahora, otro día será. Usted puede mirar acerca de las 12 tribus de Israel en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis y los versículos 1 al 8. Entonces, las 12 tribus de Israel más los 12 apóstoles es la combinación del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, asentado sobre 12 cimientos. El testimonio de los testigos de la revelación de Dios. O sea, está hablando de que a los que les tenemos que creer ese testimonio de que sí recibieron la revelación de Dios es a lo que dicen los profetas y los santos hombres de Dios que descendieron de las 12 tribus, como lo dicen los apóstoles también. Esto es no una parte literal, sino recibir ese testimonio de lo que Dios ha hablado, tanto de los descendientes de las 12 tribus de Israel, como también lo que predicaron los santos apóstoles de Dios. En Efesios, en el capítulo 2, versículo 19, 20 y 21, y 22 también leámoslo, dice el apóstol Pablo: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, esos de los cuales nos habla la Biblia, no de esos nuevos mensajes que están saliendo hoy, no de algunos que profesan ser apóstoles y no lo son, no de esos que dicen que son profetas y no lo son. Está hablando de los apóstoles y de los profetas de Dios. Nosotros somos edificados sobre el fundamento de lo que ellos predicaron y dijeron y advirtieron. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, es decir, la piedra principal, la base de la construcción. En Él, o sea, ¿en quién? En Cristo Jesús. Todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él, o sea, ¿en quién? En Cristo Jesús, también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Y ese Espíritu está con mayúsculas, se está refiriendo al Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo no edifique, lo que el Espíritu Santo no dirija, de lo que el Espíritu Santo no entregue los planos, lo demás es obsoleto. La edificación debe ser guiada por el Espíritu Santo para que nosotros seamos morada de Dios por el Espíritu. Este Cordero, del cual estamos hablando en esta mañana, cuya gloria veremos algún día, también nos habla que tiene su esposa. 4. El Cordero y la esposa. Capítulo 21, versículo 9. Se acercó uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas con las últimas 7 plagas. Me habló así: ven, que te voy a presentar a la novia, la esposa del Cordero.
De aquí el Señor nos va a llevar como su novia, pero después de la gran tribulación regresaremos con Él como su esposa. Porque es que la iglesia de Cristo Jesús es la novia del Cordero. Si tú estás identificado y obedeces al Señor Jesús y caminas bajo los preceptos y las normas que están escritas en este libro, eres la novia del Cordero. Claro está que la novia es una figura usada con frecuencia en la Biblia para referirse al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor. Las costumbres hebreas consistían en que una vez preparada su futura mansión, su futura casa, su futuro hogar, el novio iba a la casa de la novia y la llevaba a su propio hogar para hacerla su esposo, en medio de un desfile de fiesta compuesto por los amigos, tanto del novio como de la novia. Y después de la boda, las celebraciones festivas duraban hasta 7 días. La iglesia apostólica, es decir, la iglesia que nació en Jerusalén, la iglesia que se ha conservado a pesar de todas las dificultades que ha atravesado, la iglesia que no se ha dejado mezclar por ninguna enseñanza apóstata, la iglesia que no se ha dejado contagiar por doctrinas diabólicas y adversas a la palabra de Dios, la iglesia que no se ha dejado amoldar al sistema de este mundo, la iglesia que no piensa como piensa el mundo, la iglesia que no camina como camina el mundo, la iglesia que no habla como habla el mundo. Esta iglesia que se mantiene en el curso de los tiempos debe ver esta costumbre como una vívida y muy real imagen de la relación que tenemos nosotros con Cristo Jesús. Somos purificados del pecado. Se nos concede vestirnos de lino fino, limpio y resplandeciente. De eso hablaremos en un momentico. Y así podemos esperar a que el Señor venga para llevarnos a su hogar, donde habrá una gran celebración. Él viene. Jesús viene. ¿Lo crees o no? Jesús, el Señor, viene por segunda vez. En razón a esto es que el apóstol Pablo, tomando esta figura, en el capítulo 5 de la epístola a los Efesios y los versículos 25 al 27 dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra. Esta palabra no se puede apartar de nosotros. Es la única que nos puede limpiar. Es el único nivel, tratamiento que el Señor nos da para hacernos cada día más puros, para hacernos más limpios. Por eso dice, para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Eres la novia del Señor. Él viene por una novia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Una iglesia que no se sale del marco bíblico, una iglesia que no se deja contagiar su fe con cuanta palabrería se habla por ahí, ausente de la palabra de Dios. Una iglesia que no transige con la nueva era, una iglesia que no transige con el pecado, una iglesia que no transige con la idolatría, una iglesia que no transige con la maldad, una iglesia que evangeliza, una iglesia que ama a la gente, una iglesia que tiene las puertas de su corazón abiertas para llevar el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie quita el pecado de la gente. Ningún hombre quita el pecado de la gente. El único que nos quita el pecado
es el Cordero de Dios del que estamos hablando en esta mañana y su nombre es Jesús el Señor. 5. El Cordero, y ahora sí vamos para las bodas. Después de que Él nos arrebate de aquí, nos saque de este sistema mundanal, hediondo, de este sistema mundanal, horrorizante, de este sistema mundanal donde no se ve sino terror, tristeza y cualquier cantidad de asuntos que no solamente traen aflicción, sino que traen también apabullamiento, traen sufrimiento, traen todo tipo de acciones que alejan a la gente de Dios. El Señor nos va a sacar de este sistema y por eso está diciendo: después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos que exclamaban. Mira, para los que están diciendo que la iglesia somos 2 o 3 o 4 personas, olvídate de eso. Juan estaba viendo, era una inmensa multitud. Allá sí nos podremos congregar, allá nos podremos abrazar, allá nos podremos dar el beso santo, allá nos alegraremos en las bodas del Cordero. Dice que después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata. Yo he estado en cascadas, pero no delante de una catarata. Dicen, por ejemplo, que las cataratas del Niágara no solamente son una admirable obra de la creación de Dios, sino que producen un estruendo, un ruido impresionante, un ruido que estremece las entrañas. Y dice que la inmensa multitud de la cual tú debes hacer parte y yo también, vamos a lanzar nuestras voces. Y me gusta como dice el apóstol Juan, después oí voces como el rumor, aleluya, el rumor de una inmensa multitud, pero después cambia el lenguaje y dice como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos que exclamaban: ¡aleluya! Ya ha comenzado a reinar el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El ángel me dijo: escribe. Y mira que esta palabra es para ti. Dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió: estas son las palabras verdaderas de Dios. Diga conmigo: estas son las palabras verdaderas de Dios. Alabado sea el Señor. Hermanos amados, escúchenme esto por favor. Esto viene de parte del Espíritu Santo. Un día, su esposa, la esposa del Cordero, su iglesia, es decir, tú y yo, la iglesia, tendremos la oportunidad de vestir lino fino. Yo te pregunto, ¿conoces el significado de vestir tejidos de lino fino? Seguramente, como a mí, te sorprenderá saber que el lino es un textil sumamente costoso por su proceso de fabricación en relación a otras fibras textiles como el algodón. Este tiene un trabajo textil mucho más sutil, mucho más cuidadoso. El lino es un tejido absorbente además, que permite que la piel transpire y su textura es fuerte y firme. No se adhiere a la piel cuando se humedece con el sudor del cuerpo. El lino fue por excelencia el tejido que vestían los sacerdotes del templo, y al tratarse de un textil resistente, también se utilizó para preservar y envolver en él objetos valiosos y muy preciados. Ahí también se envolvían algunos objetos del templo. El lino que simbolizaba entonces y simboliza para nosotros. El lino simboliza luz. El lino simboliza pureza. El lino simboliza bienestar. El lino significa o simboliza gozo. El lino es una
prenda realmente es un textil digno de ser lucido. Muchos personajes o personalidades importantes de la Biblia, tales como el rey David, vistieron trajes de lino, con lo cual este tejido también representaba cierto nivel de prestigio social y de categoría. Hoy mucha gente se viste para lucir una marquilla y creen que con eso están viéndose mejor que los demás. No tengo nada contra las prendas que tienen marquillas. Los fabricantes seguramente lo hacen para decir que es una prenda realmente fina, que es una prenda que vale la pena ser lucida. Pero nosotros, mis amados hermanos, al ser vestidos de lino fino en las bodas del Cordero, nos vamos a vestir, nos vamos a ver es como reyes, como sacerdotes en la presencia del Señor, gente de prestigio. Aquí en este mundo, mis amados hermanos, somos la gente más despreciable, olemos a muerte para los que tienen la muerte encima. Aquí en este mundo nosotros somos los más, los que olemos más mal. A nosotros este mundo nos ve sin prestigio, somos la gente más impopular, la gente más despreciable. Pero mis amados hermanos, el día que el Señor nos vista con lino fino, nos va a hacer ver como gente de prestigio, de un prestigio social incuestionable y de mucha categoría. Aquí seremos impopulares, pero somos gente de prestigio. Yo no conozco la causa por la que Dios nos concederá vestir de esta manera el día que estemos con Él y demos la bienvenida al Rey de Reyes, a Jesús el Señor, pero sabemos que es un privilegio de todos sus hijos, escúchame bien, de todos sus hijos, vestir un atuendo digno para la gran cena del Señor Jesús. Y no hablo de los hijos de creación, porque todo el mundo es hijo de Dios por creación, pero los que aceptamos a Jesús, los que creemos en su nombre, los que obedecemos su palabra, somos hijos de Él, pero por redención. Así que este atuendo es digno para la gran cena del Señor, digno para sus hijos. Aquí en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, donde estamos, se describe las bodas del Cordero, o se describen las bodas del Cordero, y leemos que el traje de lino fino hace referencia a las obras justas de los santos. Con acciones de justicia, tú y yo, sus santos, seremos vestidos de impecables y hermosas vestiduras que el Señor describe como trajes de lino fino. Es hermoso estudiar la eterna palabra de Dios. Es hermoso leer, escudriñar la eterna palabra de Dios y ver la delicadeza con que nos habla nuestro Padre Celestial. Él quiere que como esposa del Señor nos presentemos ese día ataviados con lino fino, porque es el traje que representa pureza, luz y sencillez. No es un traje ostentoso, pero sí es un traje especial. No es un traje lujoso ni lleno de adornos, pero en la simpleza de su tejido es la máxima calidad de la fibra, y estaremos radiantes al llevarlo y ver a nuestro Rey todos vestidos allí de lino fino, limpio, blanco, níveo, resplandeciente. Predico hoy, pero a la vez lo imagino. No puedo evitar alegrarme. Si se me quiebra la voz, me está pasando es porque estoy gozoso, estoy alegre, no puedo evitar alegrarme. Porque será verdaderamente hermoso. Todos juntos celebraremos la victoria de nuestro Rey y viendo con nuestros ojos lo que realmente somos, lejos del velo de nuestra razón, de lo terrenal, que por ahora nos impide ver lo que somos realmente para Dios. Desde hoy, prepárate desde hoy. Gocémonos, no solamente por estar invitados, sino ser aceptados, acogidos y tener el privilegio de vestir de lino fino para cenar con el Señor. Créanme, hermano amado, hermana amada, familia de Dios, estoy esperando ese gran día. Alabado sea el Señor.
Este cordero también tiene su trono. 6. Luego, en el capítulo 22, versículo 1, voy a pedirle a uno de mis hermanos, a uno de mis hijos, que venga y me traiga un pañuelo, por favor. Capítulo 22, mi esposa, hablando ahora de la esposa, que la esposa venga y me traiga un pañuelo. Capítulo 22, versículo 1. Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿De dónde salía ese río de agua de vida? Claro, salía del trono de Dios. Gracias, mija. Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Qué lindo, yo no alcanzo a imaginar todo esto. En el capítulo 22 y versículos 3 al 5 del libro de Apocalipsis dice: ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo adorarán y lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente, autenticados, propiedad de él. Ya no habrá noche. No necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Cómo así que lo veremos como Él es? Sí, mi hermano, lo veremos tal como Él es, cara a cara. En el antiguo tiempo, a los criminales y delincuentes se les expulsaba de la presencia del rey. No tenían lugar para entrar allí, al trono, al lugar donde vivía el rey, al palacio. Fue algo lo que le pasó así como a Absalón, el hijo de David, cuando éste fue infiel, fue desleal con su propio padre y quiso destituirlo, o mejor dicho, le dio un golpe monárquico y sacó a su padre de ahí. El rey no quiso volverlo a ver a pesar de que lo amaba, pero el rey dio esta orden, el rey David, que se retire a su casa y que nunca me visite. Por tanto, Absalón tuvo que irse a su casa sin presentarse ante el rey. En todo Israel no había ningún hombre tan admirado como Absalón por su hermosura. Era perfecto de pies a cabeza. ¿Y por qué traje este texto, mis amados hermanos? Y lo puse inclusive un poco más grande de lo normal, que era perfecto de pies a cabeza. ¿Te das cuenta? Hay muchas personas que se creen perfectos delante de Dios, pero que están siendo desleales al Cordero de Dios. Por eso cuando se presenten muchos, le dirán al Rey de Reyes, al Señor de Señores: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos unas cosas maravillosas en la tierra. Y el Señor les va a decir: ustedes se dejaron engañar porque se creían perfectos de pies a cabeza, pero mentiras. Aléjense de mí, hacedores de maldad, y los va a echar al lugar que arde con fuego y azufre, allí donde habrá llanto y rechinar de dientes. Cuidado, no te dejes llevar o no te creas el cuento de que eres perfecto. Examínate primero, porque se corre el riesgo de que seamos expulsados de la presencia del Rey. Yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Y no quiero eso para ti ni para tu familia. Hoy es un día de gozo y de regocijo y de afirmar nuestra fe en el único Dios verdadero. Pero este Cordero también se enoja. Y cuando se enoja, se enoja. Dile al que tienes a tu lado: el Cordero de Dios se enoja. Y cuando se enoja, se enoja. Apocalipsis 6:9. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Gritaban a gran voz: ¿hasta cuándo, Señor, oh soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco más
hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. Vi que el Cordero rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. El sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto. La luna entera se tornó roja como la sangre y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes de la higuera sacudida por el vendaval. El firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Los reyes de la tierra, los magnates y los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? El profeta Isaías nos dice algo estremecedor en el capítulo 34 y versículo 4 de su libro. Dice que se desintegrarán todos los astros del cielo y se enrollará el cielo como un pergamino. Toda la multitud de astros perderá su brillo, como lo pierde la hoja marchita de la vid o los higos secos de la higuera. En Hebreos nos está diciendo el escritor esta epístola magistral, esta epístola que nos permite guardar un cuidado muy centrado de lo que es nuestra salvación. Nos está diciendo el escritor a manera de amonestación: tengan cuidado de no rechazar al que habla, pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, refiriéndose a Moisés, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. En aquella ocasión, su voz conmovió la tierra, pero ahora ha prometido: una vez más haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. No puedo alcanzar a imaginar un temblor de cielo. No solamente temblará, se estremecerá la tierra, sino el cielo también. Vemos pues que el mensaje central del libro de Apocalipsis es la revelación del Cordero de Dios. Esta, en el fondo, es la finalidad de toda la Biblia. Fue escrita y entregada a nosotros para que conozcamos a Jesucristo, pues la vida eterna es conocerlo a Él. Considerando esto, se vuelve claro también que el Apocalipsis habla a aquellos que pertenecen al Cordero, es decir, a ti y a mí, a los comprados por su preciosa sangre. ¿Eres comprado con la sangre del Cordero de Dios? Jesús el Señor es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quieres adorarlo en esta mañana? ¿Quieres rendirte delante del Cordero de Dios? ¿Quieres decirle: oh majestuosa presencia, oh gloriosa presencia, majestad, divina majestad, mi Jesús? Gracias por hablarle a mi vida en esta mañana. Gracias por hablarle a mi espíritu en esta mañana. Permíteme, Señor, tener claro que tu propósito eterno es hacerme a mí parte de tu pueblo santo, un pueblo distinto, un pueblo adquirido, un pueblo sellado, un pueblo que va a lucir vestiduras limpias, blancas y resplandecientes, un pueblo que se va a gozar y va a sentir la complacencia en aquel día de verte cara a cara y de rendirte adoración junto a las huestes celestiales por toda la eternidad. Gracias, Señor. Eres mi especial anhelo, seguirte. Soy tu tesoro y tú eres mi dueño
tú eres mi Dios. En el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, a ti, Padre Celestial, gracias. Amén, amén y amén. Adorad al Cordero Santo, adorad al Supremo Rey, adorad al Cordero Santo, adorad a Jesús, adorad al Cordero Santo, adorad al Supremo Rey, adorad al Cordero Santo, adorad a Jesús, y vuestras manos alzad, y con canto adorad, y vuestras manos alzad ante su trono con gozo, hacia el cielo las manos alzad, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey, y vuestras manos alzad, y con canto adorad, y vuestras manos alzad ante su trono con gozo, hacia el cielo las manos alzad, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey. Oh, 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 que unidos amamos al Rey. Oh, 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 que unidos amamos al Rey. Oh, 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 oh. Adorad al Cordero Santo, adorad al Supremo Rey, adorad al Cordero Santo, adorad a Jesús, y vuestras manos alzad, y con canto adorad, y vuestras manos alzad ante su trono con gozo, hacia el cielo las manos alzad, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey, y vuestras manos alzad, y con canto adorad, y vuestras manos alzad de su trono con gozo, hacia el cielo las manos alzad, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey. Oh, 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 que unidos amamos al Rey. Oh, 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 que unidos amamos al Rey. Oh, 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 que unidos amamos al Rey. Gracias al Señor por esta palabra. Como siempre, mientras pasamos todo tipo de dificultades aquí, deleítate en el Señor, que Él te concederá los anhelos de tu corazón.
Un abracito para todos. El Señor Jesús les bendiga. Con permiso, les amo. Chao, chao. Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.